dejarlo como distancia recorrida entre el punto A y el punto B. Entre el punto A y B. Ujú. Ajá, muy bien. Vamos a hablar también de trayectoria. Fíjate que la trayectoria vamos a definirlo como un segmento de recta que une a dos puntos, ¿va? Que une a dos puntos. Entonces, así lo vamos a manejar. Es un segmento de recta que une a dos puntos. Desplazamiento. También es un segmento de recta, pero con la diferencia de que el desplazamiento une al punto de inicio con su punto final. Entonces vamos a poner también que es un segmento de recta, a su punto y final, a su punto final con su punto inicial. Ujú. Entonces ahí tenemos esas diferencias. La distancia, entonces básicamente es cuál es la distancia entre uno y otro. La trayectoria, pues es la línea recta que nos va a unir esos puntos y el desplazamiento tiene que ver con dos puntos que se unen, el punto final y el punto inicial. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de la velocidad, Juan, vamos a hablar de que así, a grandes rasgos, es el desplazamiento, es el desplazamiento, es el desplazamiento de un cuerpo con respecto al tiempo, de un cuerpo, de un cuerpo con respecto a un cambio en el tiempo. A un cambio en el tiempo. Ajá. Entonces, punto número uno, es el desplazamiento. También lo vas a encontrar mucho como la definición muy sencilla, es que es el cambio de la distancia de un cuerpo, es el cambio de la distancia de un cuerpo, es el cambio de la distancia por un cambio en el tiempo. Por un cambio. Esta es la definición sencilla. Es el cambio de la distancia recorrida de un cuerpo por un cambio en el tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Cuando hablamos de distancia, hablamos de básicamente una cantidad, pero cuando hablamos de desplazamiento, ya estamos hablando de algo que se llama vector. ¿Sale? El desplazamiento va ligado a lo que son los vectores, mientras que la distancia va relacionado más a lo que son, vamos a ponerle magnitudes escalares, o cantidades, magnitudes o cantidades escalares. Ahorita vamos a hablar un poquito de la diferencia entre una y otra. A final del día, para calcular la velocidad, la vamos a calcular siempre como distancia sobre tiempo. Así es sencillo. También la puedes encontrar como distancia final menos distancia inicial sobre tiempo. También la puedes encontrar de esta manera. Vamos a poner los elementos que lleva cada uno. Entonces, es de distancia. Esta distancia, hay que recordar que existe un sistema internacional de unidades. Esa distancia la vamos a poder medir en kilómetros o en metros. T, que es el tiempo, lo vamos a medir en lo que son horas o lo que son segundos, ¿sale? Y entonces la velocidad V, que sería la velocidad, la vamos a medir en lo que son kilómetro sobre hora o metro sobre segundo, o también lo que llamamos kilómetro por segundo o kilómetro por hora. Esas son las unidades del sistema internacional. ¿Sale? Estas son las unidades en las que nosotros vamos a tener que estar reportando las cantidades que vamos a estar ocupando. Ahora, sabemos que DF es la distancia final, y entonces DI, pues sería la distancia inicial. Y por ser distancias, también se miden en kilómetro o en metro. Ahora, cosa importante, si vas a ocupar kilómetro, el tiempo debe de estar en horas.
Si vas a ocupar metros, el tiempo tiene que estar en segundos o viceversa. Si estás ocupando segundos, la distancia tiene que estar en metros y si vas a ocupar horas, la distancia tiene que estar en kilómetros, ¿vale? Sí, unidades del sistema internacional. Entonces, de entrada hay dos conceptos importantes, el concepto de lo que es la velocidad y el concepto de lo que es la rapidez. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Como ya habíamos platicado, la velocidad es un vector. Entonces, acá la velocidad es un vector. Mientras que la rapidez es una magnitud escalar. Vamos a poner aquí, es una magnitud vectorial. Perdón, escalar. Es una magnitud escalar. Vamos a poner acá escalar. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? El vector, esto de que es un vector, básicamente va relacionado a que tiene o debe tener, más que nada, sí. Vamos a ponerle, debe tener tres características. Vamos a poner, debe tener tres características. ¿Cuáles son esas características? Características, debe de tener magnitud. Vamos a ponerle aquí magnitud. Debe de tener dirección. Vamos a poner aquí dirección. Y debe de tener sentido, ¿vale? Ahora, ¿qué significa todo eso? La magnitud básicamente es cuánto mide. Vamos a ponerle aquí el cuánto mide. Cuando hablamos de dirección, hablamos del ángulo de inclinación que va a tener esa magnitud y el sentido va ubicado hacia los puntos cardinales. Puntos cardinales. Ujú. Mientras que la rapidez simplemente va a tener magnitud, o sea que simplemente nos va a interesar cuánto mide ese valor. Un ejemplo muy común es cuando nosotros estamos hablando sobre los aviones. No sé si tú has visto series o películas donde va un avión y un avión dice, vamos a 30 kilómetros por hora a 60 grados hacia el noroeste, ¿no? Entonces, básicamente, todo eso sería la velocidad, todo eso sería el vector. Fíjate que tiene la parte de magnitud, esa es la magnitud, básicamente, ¿a qué valor va el avión? Esos 60 grados tiene que ver con la dirección, ese va a ser su ángulo de inclinación, y entonces el noroeste tiene que ver con el sentido. ¿Sale? Entonces, todos esos tres características nosotros las tendríamos que indicar cuando hablamos de una velocidad, esas tres partes. Cuando simplemente queramos dar la rapidez, simplemente vamos a decir que vamos a 30 kilómetros por hora. Fíjate que aquí lo único que nos interesa es la magnitud, no nos interesa ni la dirección ni el sentido, simplemente nos interesará la magnitud. Y esa es una diferencia entre velocidad y rapidez. La velocidad es un vector o también lo llamamos magnitud vectorial y entonces la rapidez es una magnitud escalar, aunque para problemas, vamos a poner aquí para problemas, ambas se van a calcular como distancia sobre tiempo. ¿Sale? Aunque sean diferentes conceptualmente, ambas ocupan la misma fórmula que es distancia sobre tiempo. ¿Sale? Ok, perfecto. Ahora vamos a hablar de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora sí, con esta información vamos a hablar ya de cosas un poquito más, uy, vamos a hablar de cosas un poquito más, pues no más interesantes, porque es interesante, pero vamos a hablar un poquito sobre esto. Entonces, fíjate, vamos a hablar un poquito de la cinemática. ¿Qué es la cinemática? Vamos a ponerla acá, cinemática, pero vamos a ponerlo con letra bonita. Entonces, cinemática. Entonces, la cinemática básicamente es la rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos. El movimiento de los cuerpos sin considerar, sin considerar lo que ocasionó dicho movimiento. Ajá, entonces nosotros estamos viendo por qué se está moviendo el cuerpo, pero no nos interesa saber por qué se está moviendo, simplemente nos interesa ver el movimiento del cuerpo. Ahora, vamos a hablar de lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
Y no es cierto, en el movimiento rectilíneo uniforme. Primero, el movimiento rectilíneo uniforme, o también conocido como MRU. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme, vamos a poner acá que es un movimiento en el cual la velocidad de un cuerpo es constante, es constante. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poner, es decir, el cuerpo recorre distancias iguales, distancias iguales en tiempos iguales. Ajá, entonces, ¿dónde podemos ver esto? Esto lo podemos ver muy comúnmente cuando nosotros vamos en la bicicleta. Vamos a poner aquí, mientras tú vas en bicicleta, voy a hacer mi mayor intento de una bicicleta. La rueda tiene un diámetro. ¿Tú has visto que cuando vas en bicicleta, este, si tú primero encaminas a la bicicleta, primero la haces rodar y luego sin que tú estés pedaleando, la bicicleta camina sola, ¿no? Entonces ya lleva lo que es el concepto de la inercia. Entonces, ¿qué está pasando ahí? La rueda va a tener un diámetro. Ese diámetro va a ser constante. Entonces, si tú no le pedaleas a lo que es la bicicleta, entonces tu bicicleta va a recorrer una cierta distancia en un cierto tiempo. Imaginemos que la bicicleta no presenta fricción, entonces en otro instante del tiempo, exactamente igual, va a recorrer una distancia igual que es el diámetro de la rueda. Y si no tiene fricción, entonces va a tardar lo mismo en dar otra vueltecita. Entonces, esta rueda, si tú la partieras a la mitad, o bueno, si tú la extendieras, vas a tener estas distancias, las distancias de aquí a acá. Entonces, eso significa que un cuerpo recorra distancias iguales en tiempos iguales. Vas a recorrer la misma distancia en el mismo tiempo. Ya cuando tú le pedaleas, vas a recorrer esa distancia, pero en diferente tiempo. Pero hasta que no le pedales, la bicicleta se va a seguir y entonces va a ir recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. La única fórmula que necesitas es la de distancia sobre tiempo o también la de distancia final menos distancia inicial sobre tiempo. Y hay un concepto que se llama velocidad media, pero eso la voy a ver más adelante, que también sería distancia final menos distancia inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Pero esta casi no la vamos a trabajar. Al menos en lo que vamos a estar enfocados en esta parte, vamos a trabajar más con la de distancia sobre tiempo y distancia final menos distancia inicial. ¿Sale? Un móvil recorre, bueno, vamos a poner, tiene velocidad constante de, vamos a ponerle 10, no, vamos a ponerle 20 kilómetros por hora. Tiene una velocidad constante de 20 kilómetros por hora. Fíjate lo que me está diciendo ahí, y esto es importante. Lo que nos está diciendo aquí, Juan, es que por cada hora, vamos a poner aquí, por una hora, bueno, sí, quiero que veas lo siguiente. Esos 20 kilómetros por hora nos están diciendo que en una hora va a recorrer 20 kilómetros. Y como eso es constante, entonces en 2 horas va a recorrer el doble, o sea, 40 kilómetros. En 3 horas va a recorrer el triple, que son 60 kilómetros. Pero fíjate que entre distancia y distancia siempre va a haber un lapso de 20. ¿Ya viste? En 4 horas van a haber 80 kilómetros y en 5 horas van a haber 100 kilómetros. Pero fíjate que la diferencia entre salto y salto siempre son de 20 en 20. ¿Sale? Porque aquí me dice que la velocidad es constante. Si nosotros lo graficamos y vamos a poner, por aquí sí, yo creo que sí cabe. Vamos a poner aquí, fíjate, vamos a poner 0. En el eje de las X siempre va el tiempo y en el eje de las Y siempre va la distancia. Siempre, 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 siempre. Y entonces aquí va 10, vamos a poner 20, vamos a poner 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Entonces 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Entonces, fíjate, al tiempo uno, al tiempo 2, al tiempo 3, al tiempo 4, al tiempo 5. Uno, 2, 3, 4 y 5. Entonces, al tiempo uno, fíjate, va a recorrer 20 kilómetros. Al tiempo 2 va a recorrer 40. Entonces, aquí vamos a poner nuestra línea, 40. Al tiempo 3 va a recorrer 60. Aquí vamos a recorrer 60. Al tiempo 4 vamos a recorrer 80. Y al tiempo 5 vamos a recorrer 100. Entonces, ahí está. Ujú. Y bueno, podemos comenzar desde el cero, si no ha avanzado nada, no tiene velocidad. Y entonces, uy, va a quedar una línea de este estilo. Fíjate que esta es la gráfica distancia contra tiempo. Si tú quisieras graficar si tú quisieras hacer la gráfica velocidad contra tiempo, fíjate que te dice que la velocidad es constante. ¿Qué quiere decir? Que por cada hora que se recorre, siempre va a valer lo mismo, siempre vas a ir a 20 kilómetros por hora. Es como si fueras en un carro, entonces aquí llevarías 10 y aquí llevarías 20. Y siempre vas a la primera hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, sin importar qué tiempo tardes, el auto siempre va a ir a 20 kilómetros por hora. Fíjate que esta sería la distancia, la gráfica velocidad contra tiempo. Y fíjate que esto es una línea horizontal, ¿ya viste? Y se va a seguir porque la velocidad es constante. No importa cuánto tiempo tardes, si la velocidad es constante, siempre va a valer lo mismo, o sea, siempre va a valer 20 kilómetros por hora. En cada hora vas a recorrer 20 kilómetros. Vamos a poner vamos a poner un móvil recorre, vamos a ponerle 30 kilómetros en un tiempo de 40, es mucho, pero bueno, en un tiempo de 40 minutos. Ah, no, sí está bien. En un tiempo de 40 minutos. La pregunta es, ¿cuánto vale su rapidez? Vamos a ponerle su rapidez vamos a ponerle kilómetros por hora y metros por segundo. Entonces, fíjate que aquí el problema nos está indicando en qué unidades quiere el resultado. Primero, fíjate aquí, Juan, el tiempo va a estar en minutos, ¿no? Primero vamos a poner los datos. Siempre yo recomiendo que en todos los problemas que uno resuelva, siempre hay que poner los datos. ¿Por qué? Porque los datos te van a indicar qué datos tienes, qué fórmula vas a ocupar y si tienes que hacer un cambio de unidades. ¿Sale? Entonces, fíjate, me dice, recorre 30 kilómetros. Por las unidades que yo te puse aquí arribita en la fórmula, tú sabes que esos kilómetros es una distancia. Entonces vamos a ponerlo aquí. Entonces te está dando una distancia, que son 30 kilómetros. Y nos está dando un tiempo de 40 minutos. Entonces el tiempo son 40 minutos. Fíjate que aquí nosotros tenemos un problema. ¿Por qué? Porque minutos no es una unidad del sistema internacional. De entrada, esos minutos los tendríamos que pasar a hora o los tendríamos que pasar a segundos. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale la rapidez? Acuérdate que la rapidez y la velocidad en los problemas se calcula de la misma forma. Aquí estábamos, ¿no? Velocidad y rapidez para problemas siempre es la misma fórmula, distancia sobre tiempo. Solo que el problema lo quiere en kilómetros y lo quiere en horas. Entonces, fíjate, primero vamos a hacer el cambio de esos minutos a horas. Tú sabes que en una hora hay exactamente 60 minutos. ¿Estás de acuerdo conmigo? La pregunta es, ¿qué fracción de la hora son 40 minutos? Y aplicamos una regla de 3. Fíjate, a mí me gusta aplicar regla de 3, donde sería 40 minutos multiplicado por una hora y eso dividido entre 60 minutos. Fíjate que minuto con minuto se cancela. 40 por 1 serían 40 y 40 sobre 60 horas. Haciendo esa división, tú ya sabes que de aquí podemos quitar los ceros y eso sería 4 sextos. Y eso a final del día serían 2 tercios
que a final del día serían 0.66 de hora. Mira, ¿ya viste? Sin necesidad de usar calculadora. Entonces, la rapidez o la velocidad sería la distancia, que son 30 kilómetros, dividido entre el tiempo, que serían, vamos a ponerlo aquí, que serían 0.66 horas. Entonces, 0.66 horas. Eso sería 45.45 kilómetro por hora. ¿Ya viste? Vamos a poner nosotros acá nuestros 40 minutos y voy a abrir un paréntesis con la línea a la mitad. Fíjate, las unidades que tú tengas aquí afuera del paréntesis son las que tú vas a poner aquí abajo. Entonces, acuérdate que en una hora hay 60 minutos. Si tú aquí afuera del paréntesis tienes minutos, entonces tú vas a tomar estos 60 minutos y los vas a poner aquí abajito. 60 minutos. Y entonces la hora la vas a poner aquí arribita. ¿Sale? Entonces va de nuevo. La unidad que tú tengas fuera del... Primero vas a buscar tu factor de conversión. Este que yo estoy poniendo aquí, el de una hora son 60 minutos, ese sería tu factor de conversión. Factor de conversión. Ujú. Entonces, las unidades, otra vez, las unidades que tienes aquí, tú las vas a poner aquí abajo del paréntesis. Entonces, vas a tomar los 60 minutos y la parte de la hora la vas a poner aquí arribita. Ahora, ¿cómo se hace esta operación? Vas a multiplicar 40 por 1, que nos va a dar 40, y lo vas a dividir entre 60. Minuto con minuto se cancela y entonces nos quedaría hora. ¿Ya viste? Y haciendo la división nos vuelve a quedar 0.66 horas. ¿Sale? Entonces aquí hay dos formas de hacerlo. Lo que es la regla de 3, como la había puesto yo aquí, esta es por regla de 3. Este sería la regla de 3. Regla de 3. Y a esto se le conoce como el factor de conversión. Esto sería por factor de conversión. Duda